Bienvenidos a El Intercambio. Hoy vamos a analizar un tema clave, la inversión de capital de riesgo, el famoso VC, en startups que han sido fundadas por mujeres. Vamos a ver las tendencias recientes, las proyecciones para los próximos años, digamos 2024 a 2028, siempre basándonos en los datos disponibles. Y la pregunta central, la pregunta que nos trae hoy aquí es, ¿estamos realmente presenciando una transformación profunda y duradera en cómo se financia a las emprendedoras? ¿O son solo, digamos, mejoras superficiales en un sistema que en el fondo sigue teniendo barreras importantes? Yo sostengo que el progreso es real, es tangible, es significativo y marca una tendencia positiva que, la verdad, ha llegado para quedarse. Hay ejemplos muy claros en regiones como Latinoamérica y en sectores económicos clave. Y desde mi perspectiva, aunque sí reconozco que hay señales positivas, destellos de optimismo, el panorama global muestra un avance que todavía es muy lento, la verdad, bastante desigual, y además se topa con obstáculos estructurales muy importantes. Esto me lleva a cuestionar, pues seriamente, qué tan profundo y qué tan sostenible es este cambio a largo plazo. Yo creo que debemos ser, más cautas antes de hablar de una transformación así fundamental. Bueno, permíteme entonces detallar porque sí veo un cambio real. Latinoamérica es para mí el ejemplo más potente. Fíjate, la proporción de capital de riesgo que captaron las startups con al menos una fundadora mujer prácticamente se duplicó en muy pocos años. Pasó de un 16% en 2019 a un notable 31% en 2022. Y las proyecciones, ojo, sugieren que esto no es un pico aislado, ¿eh? Se espera superar el 35% para 2025 y quizás, más del 40% para 2028. Si tomamos el caso de Brasil, el salto es espectacular, del 15% al 30% en ese mismo periodo. Y esto, claro, no surge de la nada. Hay un impulso activo, hay iniciativas como el Startup Boost Lab Batch #11, que está enfocado específicamente en mujeres latinoamericanas, o programas como Libra Leaders y la edición Mujeres Fundadoras de VC4A Venture Showcase Latam. Pero más importante aún, creo yo, es el surgimiento y el éxito de fondos de inversión con un enfoque específico. Pensemos en WE Ventures en Brasil. Es un fondo de más de $10 millones respaldado por gigantes como Microsoft que invierte en tecnología liderada por mujeres, casos como Movies, PackID, y tiene un equipo donde el 90% son mujeres. Ha facilitado acuerdos derivados por $800 millones. 800 millones. O mira, Amplifica Capital en México. Su primer fondo, de 10 millones, ya impulsó a más de 10 startups tecnológicas en Latinoamérica de habla hispana. Incluso hay modelos innovadores, como Mujeres Guau en Colombia, una plataforma de crowdfunding para pymes, las pequeñas y medianas empresas, fundadas por mujeres, que además ganó un reconocimiento del laboratorio CAF. Y no podemos olvidar casos como el primer fondo VC femenino en entretenimiento en Chile o Citrino Ventures en Brasil, que es un CVC, un capital de riesgo corporativo con liderazgo femenino en agrotecnología. Lo crucial aquí, y eso es importante, es que este movimiento se respalda con resultados financieros sólidos. Hay datos particularmente asociados a estos fondos en LATAM que sugieren que las startups con liderazgo femenino pueden generar retornos hasta 2.5 veces mayores por dólar invertido. Además, tienden a ser negocios más estables, hasta 2 veces más, y logran salidas, los famosos exits, en promedio un año antes. Y este dinamismo se ve también en sectores de vanguardia, la inteligencia artificial, que es un motor de inversión global enorme, la sostenibilidad, el llamado Impact Investing, con una tasa de crecimiento anual compuesta, una KGR, proyectada del 15.2%, y áreas como Health Tech y Femtech, un mercado que se estima va a alcanzar el billón de dólares. Si miramos a nivel global, las cifras también invitan al optimismo. Se proyectó un aumento del 27% en el volumen global de inversión para empresas con al menos una fundadora en 2024, llegando a casi 39.000 millones de dólares. Y las predicciones hablan de un KGR global del 15 al 20% hasta 2028, lo que podría llevar la financiación anual a unos 60 o 70 mil millones. Para mí esto no es un espejismo, es una tendencia robusta y claramente en crecimiento. Entiendo el optimismo, de verdad, sobre todo viendo esas cifras de Latinoamérica. Son llamativas. Sin embargo, creo que es fundamental ponerlas en un contexto global más amplio y, sobre todo, analizar las estructuras que están por debajo, ¿no?
Históricamente, y este es un dato, la verdad, demoledor, solo alrededor del 6% del capital de riesgo global ha ido a parar a startups fundadas exclusivamente por mujeres. Solo el 6%. Y si miramos mercados clave, mercados maduros, la situación reciente es francamente preocupante. En Estados Unidos, por ejemplo, el porcentaje de financiación para equipos 100% femeninos cayó del ya bajísimo 2% en 2023 a un alarmante 1% en 2024. Y digo alarmante porque sugiere, bueno, quizás una reversión de prioridades o tal vez una mayor aversión al riesgo que afecta de forma desproporcionada a las mujeres justo en el mercado más influyente del mundo. Ahora miremos Europa. El progreso es exasperantemente lento. Pasar del 2.7% en 2008 al 5% en 2024 para equipos solo de mujeres. Ese es un avance de poco más de 2 puntos porcentuales en 16 años. 16. En 2023, solo el 7% de las rondas fueron para estos equipos. Los mixtos sí captaron un 18%, eso hay que decirlo, lo cual es interesante en sí mismo. Y en España, bueno, la situación es casi de estancamiento. Llevamos una década rondando el 20% de startups fundadas por mujeres. Sí es verdad, los equipos solo femeninos subieron del 6% en 2022 al 10% en 2024, pero esto hay que verlo sobre un volumen total de inversión que superó los 3.1 mil millones de euros en 2024. Las proyecciones para Europa, un 6-8% en 2025, y España, un 22-25% para startups con alguna mujer, son, siendo generosa, modestas. Entonces, ¿a qué se debe esta lentitud estructural? Pues las barreras persisten. La representación femenina en puestos de decisión dentro de los fondos de VC es bajísima. Hablamos de entre un 10 y un 22% en Latinoamérica y entre un 11 y un 18% a nivel global. Y aunque sabemos que la presencia de mujeres inversoras duplica la probabilidad de invertir en mujeres, lo cual es clave, siguen siendo una minoría. Una minoría influyente, sí, pero minoría al fin. Y aquí un matiz importante sobre la TAM. Ese celebrado 31% es para equipos con al menos una mujer. Si miramos a los equipos fundados solo por mujeres, la cifra cae a un 5-6%. Esto nos dice que incluso en la región que parece más dinámica, la barrera para equipos exclusivamente femeninos sigue siendo altísima. Fondos como Alaya Capital, que son pro diversidad, han mencionado ellos mismos la percepción de escasez de deal flow, o sea, de oportunidades de inversión exclusivamente femeninos de alta calidad. Y a esto tenemos que sumar una amenaza creciente: los esfuerzos anti-DI. Hablamos de estos movimientos en contra de las políticas de diversidad, equidad e inclusión, que son particularmente fuertes en Estados Unidos y podrían frenar muchas iniciativas proactivas. Además, este progreso parece muy concentrado, ¿no? Geográficamente y sectorialmente. ¿Es el éxito de la TAM realmente exportable? ¿O responde a un ecosistema quizás más joven, más permeable? ¿Y el foco en IA o sostenibilidad no podría estar ocultando la falta de avance en otros campos innovadores como Web3 o blockchain, donde las mujeres apenas reciben entre el 6 y el 13% de los fondos? Finalmente, no olvidemos el contexto macro. La recuperación del mercado VC global es moderada, unos 126 mil millones en el primer trimestre de 2025. Y la historia nos enseña que las mujeres suelen verse más afectadas en periodos de contracción económica, como vimos claramente entre 2020 y 2024. Con todo esto, aunque celebro cada avance, claro que sí, veo un panorama mucho más complejo y menos uniformemente positivo de lo que sugieren algunos titulares. Entiendo la necesidad de contextualizar y de señalar las barreras que, sin duda, existen, no las niego, pero creo que se corre el riesgo de minimizar la importancia de lo que está pasando en Latinoamérica. Ese salto del 16% al 31% con proyecciones hacia el 40%, no puede despacharse como una simple anécdota regional o, digamos, un artefacto estadístico porque partimos de una base baja. Es una demostración empírica de que las acciones dirigidas, los fondos especializados como WeVentures o Amplifica, los programas de aceleración, las redes de apoyo, funcionan. Y no solo funcionan, sino que, como indican esos datos sobre retornos, el 2.5x por dólar y la estabilidad, generan valor económico superior.
Quizás Latinoamérica, precisamente por tener un ecosistema de VC relativamente más joven, es más permeable a estos cambios, menos rígido que mercados más establecidos. Podría ser un laboratorio que demuestra un modelo viable. No lo veo como una excepción aislada, sino como una prueba de concepto, una prueba de que la inversión intencional en mujeres no es solo lo correcto éticamente, sino también lo inteligente financieramente. ¿Cómo explica si no ese rendimiento superior? ¿No es por un valor intrínseco que el mercado tradicional, pues, ha estado ignorando? A ver, yo vengo de un ángulo distinto. No niego el dinamismo de la TAM, para nada, ni el valor que aportan las fundadoras, pero extrapolarlo como un modelo universalmente aplicable así sin más, me parece arriesgado. El ecosistema global es muy heterogéneo. La caída al 1% en Estados Unidos para equipos 100% femeninos no es trivial, ¿eh? Es una señal muy preocupante en el epicentro del VC mundial. Y sigo insistiendo en el matiz del 31% latinoamericano. Es positivo, sí, pero la gran mayoría incluye equipos mixtos. El 5-6% para equipos exclusivamente femeninos sigue siendo bajo y evidencia que, incluso en el escenario más favorable, persiste un sesgo importante. Y el ritmo glacial de Europa, menos 2.7% a 5% en 16 años, subraya lo difícil que es mover las estructuras de poder y decisión en ecosistemas maduros. Entonces, la pregunta clave para mí es, ¿el éxito relativo de la TAM es realmente replicable? ¿O depende de factores muy específicos de la región, quizás culturales, quizás de esa menor rigidez del ecosistema que mencionas, o incluso de una menor exposición a esas corrientes anti-DEI que están ganando tracción en otros lugares? No podemos simplemente asumir que lo que funciona allí funcionará igual en Silicon Valley o en Berlín sin abordar las barreras estructurales globales, principalmente la falta de mujeres en los comités de inversión. Dado este panorama global tan dispar, ¿cómo sostienes que las barreras estructurales son superables a corto o mediano plazo sin una acción mucho más masiva y coordinada a nivel global? Y la creciente influencia de las mujeres inversoras. Y esto sí lo considero un cambio estructural en ciernes, no solo iniciativas puntuales. El surgimiento y la consolidación de fondos enfocados específicamente en mujeres, mencioné a We Ventures y Amplifica en la TAM, pero pensemos también en actores globales como Female Founders Fund o Fearless Fund. Crea un ecosistema alternativo y sobre todo demuestra viabilidad. Y el dato de que las mujeres socias en firmas de VC tienen el doble de probabilidad de invertir en startups con mujeres fundadoras es potentísimo. No es solo un número, es un cambio en la dinámica de toma de decisiones. Estos fondos generan impacto tangible. Esos más de 38 millones de dólares levantados por mujeres en la TAM en 2021 que citan algunas fuentes, o los 800 millones en acuerdos derivados facilitados por We Ventures, no son cifras menores. Y la meta que se han fijado algunos actores de la industria de alcanzar un 5% del fundraising global total destinado a fondos liderados por mujeres para 2026, lo que podría inyectar entre 10 y 15 mil millones de dólares adicionales al ecosistema femenino, me parece un objetivo ambicioso, sí, pero alcanzable. Y eso sí tendría la escala para empezar a mover la aguja de forma significativa. Soy más escéptica sobre el impacto real de estos fondos a escala sistémica, por valiosos que sean en su nicho, claro. Seamos claras, hoy por hoy representan apenas un 3% del fundraising global. Es una fracción mínima del océano de capital disponible. Querer cambiar la dirección de la marea con eso es, bueno, quizás una metáfora útil sería intentar regar un campo entero con una regadera. Ayudas a las plantas que tienes cerca, sí, pero no cambias las condiciones generales de sequía. La barrera principal, y en esto los datos son tercos, sigue siendo la bajísima representación femenina en los puestos clave de decisión dentro de los grandes fondos de VC. Recordemos, 10-22% en la TAM, 11-18% globalmente. Mientras las decisiones sobre dónde van los miles de millones sigan mayoritariamente en manos masculinas, ¿pueden estos fondos especializados realmente compensar el sesgo sistémico, sea consciente o inconsciente? Hacia anti-DEI, que buscan activamente desacreditar y desmantelar estos esfuerzos focalizados. Y luego está el problema práctico del deal flow. Si fondos pro diversidad como Alaya perciben escasez de oportunidades 100% femeninas, sugiere que el desafío no está solo en la inversión, sino también en etapas anteriores, en el fomento del emprendimiento femenino de alto potencial en sí mismo. Pero esa percepción de escasez podría ser,
en parte un sesgo en sí misma, ¿no? O podría cambiar precisamente al enfocar la atención en sectores donde las mujeres están destacando y generando resultados superiores. La concentración que observamos en áreas como inteligencia artificial o sostenibilidad, yo no la veo como una debilidad, sino como una estrategia inteligente y una consecuencia natural del buen desempeño. Las fundadoras están demostrando ser particularmente efectivas, construyendo negocios rentables y, como mencioné, más estables en estos campos complejos y de futuro. Los datos de retornos y estabilidad no son anecdóticos, ¿eh? Sugieren una gestión diferente, quizás más eficiente en capital o con una visión a más largo plazo. Y las proyecciones globales que apuntan a esta cuota del 10-15% para 2028 y un volumen de 60-70 millones se basan precisamente en extrapolar este desempeño y en éxitos ya visibles como esos 13 unicornios con fundadoras mujeres registrados en 2024. No creo que sea una máscara, es un motor que impulsa el crecimiento y atrae capital por mérito propio. La tasa de crecimiento anual compuesta, la CAGR, en inversión sostenible, por ejemplo, es del 15.2% y las mujeres están muy presentes ahí. Entiendo la lógica de seguir el dinero y el crecimiento, claro, pero depender tanto de los sectores calientes del momento como EI o sostenibilidad hace que el progreso general de la financiación femenina sea vulnerable a los ciclos de inversión. Lo que hoy es prioritario, mañana puede dejar de serlo, y si el avance depende de estar en el sector de moda, pues es un avance frágil. Además, ¿qué pasa con las mujeres que están innovando en otras áreas? La bajísima financiación en campos como Web3 o blockchain, ese 6-13%, es una señal preocupante. Sugiere que el sesgo subyacente no se ha eliminado realmente, sino que quizás se tolera o se pasa por alto más fácilmente cuando la inversión está en un sector en pleno auge mediático y financiero. Por otro lado, esas proyecciones globales que mencionas, saltar de la situación actual, globalmente estamos más cerca del 2-5%. Para equipos 100% femeninos, a un 10-15% en solo 4 años, hasta 2028, me parecen francamente muy optimistas si miramos la lentitud histórica del cambio. Los propios informes que las citan suelen condicionarlas a una recuperación económica sostenida y, muy importante, a una acción intencional continuada por parte de la industria. Y esa acción intencional, no está garantizada. Depende de mantener el foco en D&E, de aumentar la representación femenina en VC, factores que, como hemos discutido, enfrentan sus propios desafíos. Es un futuro deseable, quizás posible, pero está lejos de ser un camino asegurado. Permíteme entonces resumir mi visión. Estamos viendo un impulso claro, medible y, en mi opinión, sostenido. Latinoamérica es un caso de estudio vibrante, que demuestra que el cambio es posible con acciones dirigidas. Este avance no es solo numérico, está respaldado por el rendimiento superior de las fundadoras, especialmente en sectores estratégicos y de futuro, como la IA y la sostenibilidad. Todo esto para mí configura un panorama de cambio real, un reconocimiento creciente del valor, no solo social, sino económico, que aportan las mujeres al ecosistema emprendedor. La tendencia es positiva y creo sinceramente que se está acelerando. Y para recapitular mi posición, aunque reconozco y valoro los focos de progreso como el dinamismo en Latinoamérica y el trabajo crucial de los fondos especializados, que lo es, no puedo ignorar que el panorama global general sigue marcado por una subfinanciación crónica y barreras estructurales muy arraigadas. La escasa presencia femenina en la toma de decisiones de inversión y los sesgos sistémicos siguen siendo los principales frenos. Por eso, veo el avance actual como algo todavía frágil, desigual y dependiente de factores externos. Para que se convierta en una transformación verdaderamente profunda y sostenible, se necesita una acción mucho más decidida, continua y sistémica contra esos sesgos. Y eso es algo que aún está por verse a gran escala. Bueno, queda claro que nuestra diferencia fundamental está en la interpretación de la magnitud y, sobre todo, la sostenibilidad de estos cambios. Vemos datos similares, pero llegamos a conclusiones distintas sobre si estamos ante un punto de inflexión real o solo ante una mejora incremental dentro de un sistema que, cambia muy lentamente. Exactamente. Pero sí creo que podemos coincidir en algo fundamental, la importancia de seguir analizando estas tendencias con atención y, sobre todo,
el reconocimiento del inmenso valor, la resiliencia y el potencial innovador que las mujeres fundadoras traen y seguirán trayendo al mundo del emprendimiento y a la economía global. Sin duda. La financiación de startups lideradas por mujeres es un tema complejo, con muchas capas, económicas, sociales, culturales. Esperamos que este intercambio de perspectivas haya aportado algo de claridad sobre las distintas dimensiones de este fenómeno tan relevante. Y que sirva como invitación para que nuestra audiencia siga explorando el material fuente, analice los datos por su cuenta y forme sus propias conclusiones sobre esta realidad que, sin lugar a dudas, seguirá evolucionando en los próximos años.